Tal vez llevas años levantándote temprano, cumpliendo con tus responsabilidades, haciendo lo que se espera de ti, pero hay una pregunta que aparece cuando el ruido del día termina. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Recuerdo cuando veía a muchas personas trabajar sin descanso, creyendo que el cansancio era señal de propósito. En Japón aprendí algo que me sacudió profundamente. La gente no trabaja solo por obligación, trabaja porque entiende para qué lo hace. El problema no es que estés cansado, el problema es estar cansado de una vida que no tiene dirección. Y hoy quiero que enfrentes esa pregunta que muchos evitan. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar el propósito como si fuera un tesoro escondido, como si un día despertáramos con una revelación clara que nos dijera exactamente qué hacer con nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida avanza, los años pasan y las decisiones siguen tomándose pero sin dirección. El problema no es que las personas no quieran tener propósito, el problema es que lo están esperando en lugar de construirlo. El propósito no aparece como un descubrimiento repentino, se forma a través de las decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. Recuerdo haber crecido observando dos mentalidades muy distintas frente a la vida. En un lugar, muchas personas hablaban constantemente de encontrar su pasión antes de comprometerse con algo. Esperaban sentir motivación, inspiración o seguridad absoluta para comenzar. En el otro, veía personas que primero se comprometían, primero asumían una responsabilidad y luego, a través de la constancia, desarrollaban amor, respeto y sentido por lo que hacían. Esa diferencia me enseñó algo muy profundo. El propósito no nace del entusiasmo inicial, nace del compromiso diario. Piensa en alguien que decide aprender un oficio. El primer día no siente pasión, siente incomodidad. Se equivoca, se frustra, duda si realmente es lo suyo. Pero si esa persona permanece, si repite el proceso con disciplina, algo empieza a cambiar. Comienza a dominar habilidades, empieza a entender el valor de su trabajo, empieza a ver cómo su esfuerzo impacta a otros. Lo que comenzó como una simple decisión se convierte en orgullo, en identidad, en propósito. No porque lo encontró, sino porque lo construyó. Muchas personas abandonan demasiado rápido porque creen que si algo cuesta, significa que no es su camino. Pero la realidad es que el propósito se fortalece precisamente en la dificultad. Cuando alguien decide cuidar a su familia, al principio puede verlo solo como una obligación. Sin embargo, con el tiempo, cuando comprende que su esfuerzo sostiene a quienes ama, esa responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un motor interno. El sentido aparece cuando entendemos el valor de lo que hacemos, no cuando todo se siente fácil. También lo vi en personas que empezaron ayudando a otros sin pensar que eso definiría su vida. Un maestro que comenzó enseñando solo para tener trabajo, pero al ver el impacto en sus estudiantes descubrió que estaba formando futuros, no solo dando clases. Un deportista que inició entrenando por disciplina y terminó encontrando en el deporte una forma de inspirar a otros. El propósito casi nunca comienza como algo grande, comienza como una decisión sencilla que se repite con integridad. Esperar tener claridad absoluta antes de actuar es una trampa peligrosa. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante el movimiento. Cuando decides actuar con responsabilidad, cuando decides mejorar cada día, cuando decides aportar algo valioso donde estás, empiezas a construir un sentido que no depende de las circunstancias externas. Empiezas a darte cuenta de que el propósito no está en lo que haces únicamente, sino en la intención con la que lo haces. La vida no premia a quien espera sentirse listo, premia a quien decide construir significado con lo que tiene hoy, porque el propósito no se revela a los que esperan, se forma en los que avanzan. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la vida se trata de acumular logros. Nos enseñaron que si estudiamos más, si trabajamos más, si ganamos más dinero, si alcanzamos ciertas metas visibles, entonces nos sentiremos completos. Pero la experiencia demuestra algo muy distinto. El ser humano puede llenarse de reconocimientos y aún así sentirse vacío,
porque los logros satisfacen la mente por un momento, pero el significado alimenta el alma durante toda la vida. Recuerdo una etapa en la que observaba a muchas personas esforzarse al máximo por alcanzar éxito profesional. Algunos lograban posiciones importantes, estabilidad económica y reconocimiento social. Desde afuera parecían tenerlo todo, pero cuando hablaba con ellos en conversaciones más profundas, aparecía una realidad silenciosa. Muchos no sentían alegría real por lo que habían construido. Habían cumplido expectativas, pero no habían encontrado sentido. Eso me hizo entender que el problema no era la falta de logros, era la falta de conexión entre esos logros y el propósito personal. También viví momentos en los que creí que alcanzar ciertas metas resolvería todas mis dudas internas. Pensaba que cuando lograra estabilidad o reconocimiento aparecería automáticamente la satisfacción. Pero cada vez que alcanzaba una meta, la emoción duraba poco y luego regresaba la misma pregunta interna. Fue ahí cuando comprendí que el logro es un destino temporal, mientras que el significado es un camino permanente. Cuando haces algo solo para alcanzar resultados, tu felicidad depende del resultado. Pero cuando haces algo con significado, encuentras valor incluso en el proceso. Piensa en alguien que trabaja únicamente por dinero. Puede ser muy eficiente, puede cumplir con sus tareas y puede progresar económicamente, pero si no entiende cómo su trabajo impacta en la vida de otros o cómo se conecta con sus valores personales, tarde o temprano aparecerá el desgaste emocional. En cambio, cuando una persona entiende que su esfuerzo ayuda a su familia, contribuye a su comunidad o permite que otros crezcan, su energía cambia. El trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en una expresión de identidad. He visto esto reflejado muchas veces en actividades simples. Una madre que cuida a sus hijos no recibe premios públicos ni reconocimientos constantes, pero encuentra una satisfacción profunda porque entiende el valor de su entrega. Un maestro que dedica tiempo extra a un estudiante que tiene dificultades, quizás no recibe un aumento de salario por eso, pero sabe que está transformando una vida. Ese tipo de acciones no siempre generan aplausos, pero generan plenitud. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene impacto, que su esfuerzo tiene valor más allá del beneficio personal. Por eso hay personas que alcanzan grandes posiciones y aún así sienten un vacío difícil de explicar, mientras que otras llevan una vida sencilla pero experimentan una profunda paz interior. La diferencia no está en lo que poseen, está en lo que representa lo que hacen. Cuando comienzas a buscar significado en lo que haces, cambia tu forma de vivir. Ya no trabajas solo para obtener resultados, trabajas para construir algo que refleje tus valores. Ya no mides tu vida por la cantidad de metas cumplidas, sino por la calidad del impacto que generas. Y en ese momento descubres que el verdadero éxito no es acumular logros, es construir una vida que tenga sentido incluso cuando nadie la está observando, porque al final los logros impresionan al mundo, pero el significado sostiene el alma. Muchas personas hablan de sueños con una emoción inmensa. Hablan de lo que quieren lograr, de la vida que desean construir, del impacto que quieren dejar. Pero existe una distancia enorme entre soñar y vivir con propósito, y esa distancia tiene un nombre muy claro: disciplina. Porque los sueños nacen en la inspiración, pero el propósito solo se sostiene en la constancia. Sin disciplina, los sueños se convierten en deseos pasajeros que se disuelven con el tiempo. Durante mucho tiempo observé cómo en algunos lugares se romantiza la motivación. Se espera sentir ganas, inspiración o emoción para comenzar algo importante, pero la motivación es inestable. Aparece y desaparece según el ánimo, el clima o las circunstancias. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de la decisión que tomas. Y cuando entendí esa diferencia, mi forma de ver el crecimiento personal cambió completamente. Recuerdo observar cómo muchas personas admiraban el éxito de otros sin ver los procesos silenciosos que lo hicieron posible. Veían el resultado final, pero no las madrugadas, los sacrificios, las repeticiones constantes, ni los errores corregidos una y otra vez. La disciplina es invisible para quienes solo miran los resultados, pero es la base de toda vida con propósito.
Es lo que te permite avanzar cuando no hay aplausos, cuando nadie reconoce tu esfuerzo y cuando incluso tú mismo dudas de lo que estás construyendo. Lo vi reflejado claramente en algo muy cotidiano: el aprendizaje de una habilidad. Una persona que quiere dominar un idioma, por ejemplo, no lo logra por estudiar intensamente un solo día. Lo logra estudiando un poco todos los días, incluso cuando está cansado, incluso cuando siente que no progresa. Esa repetición constante crea dominio y ese dominio crea confianza. Con el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo se convierte en parte de su identidad. Lo mismo sucede con cualquier propósito en la vida. También aprendí que la disciplina no es castigo ni rigidez. Muchas personas la ven como una prisión que limita la libertad, pero en realidad es lo contrario. La disciplina organiza tu vida, elimina el caos y te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa. Cuando una persona vive sin disciplina, su tiempo es controlado por distracciones, impulsos y excusas. Pero cuando desarrolla disciplina, empieza a controlar su tiempo, sus decisiones y su dirección. Recuerdo momentos en los que tuve que mantener compromisos incluso cuando no tenía ganas de continuar. Hubo días en los que el cansancio, la duda o la falta de resultados inmediatos me hacían cuestionar si valía la pena seguir. Pero comprendí algo fundamental. El propósito no se fortalece en los días fáciles. Se fortalece en los días en que decides avanzar, aunque todo dentro de ti quiera detenerse. Cada vez que eliges cumplir con lo que dijiste que harías, estás construyendo confianza en ti mismo. Y esa confianza se convierte en una fuerza interna que sostiene tu propósito. La disciplina también enseña paciencia, nos entrena para entender que los resultados verdaderos toman tiempo. Vivimos en una cultura que busca gratificación inmediata, pero el propósito se construye con procesos largos, con avances pequeños que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo transforman completamente una vida. Cuando desarrollas disciplina, tus sueños dejan de ser ideas lejanas y comienzan a convertirse en acciones concretas. Empiezas a demostrarte que eres capaz de cumplir lo que decides y en ese momento el propósito deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que caminas todos los días. Porque los sueños muestran el destino, pero la disciplina es el puente que te permite llegar a él. Hay una idea que puede ser incómoda, pero es absolutamente liberadora cuando se comprende: nadie es responsable de darle sentido a tu vida, excepto tú. Durante mucho tiempo es fácil pensar que nuestras circunstancias, nuestra familia, la sociedad o incluso la suerte determinan hasta dónde podemos llegar. Es cómodo creer que si algo no funciona es porque el entorno no ayuda, porque faltaron oportunidades o porque alguien más tomó decisiones que nos afectaron. Pero vivir con propósito exige algo mucho más profundo que buscar culpables. Exige asumir responsabilidad personal. Recuerdo haber observado cómo muchas personas tenían talento, capacidad y sueños claros, pero permanecían detenidas esperando condiciones perfectas. Esperaban apoyo total, seguridad absoluta o el momento ideal para comenzar. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la frustración crecía. También conocí personas que no tenían todas las ventajas ni todas las respuestas, pero tomaban decisiones firmes con lo que tenían. No culpaban al pasado ni a las circunstancias, simplemente decidían avanzar. Esa diferencia marcaba destinos completamente distintos. En una etapa de mi vida, tuve que enfrentar la tentación de justificar mis límites. Era fácil pensar que ciertas metas no eran posibles por mi contexto o por los caminos que ya había recorrido. Pero comprendí algo que transformó mi mentalidad. Mientras más responsabilidad asumía por mis decisiones, más poder sentía que recuperaba. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta que te devuelve el control de tu historia. Piensa en alguien que desea cambiar su realidad profesional. Puede pasar años quejándose del trabajo que tiene, de sus jefes o de la falta de oportunidades. Esa queja puede ser comprensible, pero no genera transformación. En cambio, cuando esa persona
decide aprender nuevas habilidades, mejorar su disciplina o buscar nuevas oportunidades, su vida empieza a moverse. No porque el entorno cambie inmediatamente, sino porque su actitud cambia primero. El propósito comienza cuando dejamos de reaccionar a la vida y empezamos a dirigirla. También he visto cómo la falta de responsabilidad personal puede mantener a alguien atrapado en relaciones, hábitos o decisiones que no le aportan crecimiento. Es más fácil culpar a los demás que reconocer que, en muchos casos, permanecemos en ciertos lugares por miedo al cambio. Pero cuando una persona decide asumir su responsabilidad emocional, empieza a establecer límites, a tomar decisiones coherentes y a construir relaciones más sanas. Esa transformación no ocurre porque el mundo cambie, ocurre porque la persona decide cambiar su forma de participar en él. Asumir responsabilidad también implica aceptar los errores sin convertirlos en excusas. Todos fallamos, todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento. La diferencia está en cómo respondemos a esos errores. Hay quienes los usan como justificación para rendirse y hay quienes los utilizan como lecciones para crecer. El propósito se fortalece cuando aprendemos a mirar nuestras caídas con honestidad y convertirlas en dirección. Cuando asumes responsabilidad por tu vida, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de esperar rescates externos, dejas de depender de validación constante y comienzas a construir confianza en tus propias decisiones. Empiezas a entender que tu historia no está determinada por lo que te ocurrió, sino por cómo decides responder a lo que te ocurrió. Vivir con propósito exige valentía, porque significa mirarte sin excusas, reconocer tus decisiones y aceptar que el rumbo de tu vida depende de lo que haces a partir de hoy. Porque el propósito comienza el día en que dejas de buscar culpables y decides convertirte en el autor de tu propia historia. Una de las razones por las que muchas personas sienten un vacío difícil de explicar es porque viven fragmentadas por dentro. Piensan una cosa, sienten otra y terminan haciendo algo completamente distinto. Esa desconexión genera un cansancio emocional muy profundo, porque mantener una vida incoherente exige un esfuerzo constante. Puedes aparentar estabilidad, puedes cumplir con responsabilidades, incluso puedes alcanzar metas importantes, pero si lo que haces no está alineado con lo que crees y con lo que sientes, tarde o temprano aparece una sensación de desgaste interior. Hubo un momento en el que comencé a observar esta incoherencia en muchas áreas de la vida. Conocí personas que hablaban de la importancia de la familia, pero casi no pasaban tiempo con ella. Personas que decían valorar la honestidad, pero justificaban pequeñas mentiras para evitar conflictos. Personas que hablaban de crecimiento personal, pero evitaban cualquier situación que las sacara de su zona de confort. No lo hacían porque fueran malas personas, lo hacían porque no habían detenido su vida para preguntarse si sus acciones reflejaban realmente sus valores. También tuve que enfrentar mis propias contradicciones. Recuerdo etapas en las que decía querer impactar positivamente en otros, pero no siempre era disciplinado con mis propios hábitos. Decía valorar el crecimiento, pero a veces evitaba los procesos que exigían incomodidad. Esa desconexión generaba frustración porque sabía lo que quería representar, pero mis acciones no siempre estaban a la altura de esa visión. Fue ahí donde comprendí que el propósito no se trata solo de tener buenas intenciones, se trata de vivir de acuerdo con ellas. Cuando una persona alinea lo que piensa, siente y hace, ocurre algo muy poderoso. La mente deja de pelear consigo misma. Aparece una sensación de paz interna que no depende de las circunstancias externas. Ya no necesitas justificar tus decisiones constantemente ni convencerte de que estás en el camino correcto, porque tus acciones reflejan lo que realmente eres. Esa coherencia se convierte en una fuente de seguridad personal. Piensa en alguien que valora profundamente la salud, pero mantiene hábitos que dañan su cuerpo. Cada vez que esa persona ignora sus propios valores, experimenta una pequeña ruptura interna. Puede parecer algo insignificante, pero con el tiempo esa ruptura se acumula y genera insatisfacción. En cambio, cuando esa persona comienza a cuidar su cuerpo de forma consciente, no solo mejora físicamente, también fortalece su autoestima. Se demuestra a sí misma que puede confiar en sus decisiones. Lo mismo ocurre en las relaciones.
Cuando una persona dice valorar el respeto y la lealtad, pero tolera vínculos que contradicen esos principios, vive en conflicto interno. Pero cuando empieza a establecer límites claros y a rodearse de personas que reflejan sus valores, su vida emocional cambia, no porque el mundo sea perfecto, sino porque sus decisiones están alineadas con su identidad. La coherencia no significa perfección. Todos cometemos errores y todos enfrentamos momentos en los que nos desviamos de nuestros principios. La diferencia está en la capacidad de reconocerlo y regresar al camino. El propósito no exige que nunca falles, exige que tengas claridad sobre quién quieres ser y que estés dispuesto a corregir tu rumbo cada vez que sea necesario. Cuando logras vivir de acuerdo con lo que realmente valoras, tu vida deja de sentirse como una obligación y comienza a sentirse como una expresión auténtica de tu identidad, porque el propósito no aparece cuando descubres lo que quieres, aparece cuando decides vivir de acuerdo con lo que realmente eres. Muchas personas creen que vivir con propósito significa lograr algo extraordinario, ser reconocido, dejar una huella visible en el mundo. Se imaginan que deben fundar empresas gigantes, cambiar la vida de miles de personas o alcanzar un éxito que otros puedan admirar. Y aunque esas cosas pueden ser parte de un propósito, no son la esencia del mismo. La verdadera esencia del propósito no se mide por la grandeza externa, sino por la profundidad interna, por la resonancia que tiene con tu corazón y tu conciencia. Recuerdo un tiempo en el que me sentí atrapado por esa idea de grandeza. Pensaba que si mi vida no era impresionante a los ojos de los demás, entonces carecía de valor. Me comparaba con personas que parecían lograrlo todo y me frustraba porque no alcanzaba esas alturas. Pero con el tiempo comprendí que estaba mirando la vida desde la perspectiva equivocada. No es necesario impresionar al mundo para tener un propósito poderoso. Un ejemplo muy claro lo encontré en mi día a día, en pequeñas acciones que parecían insignificantes pero que tenían un impacto profundo. Había momentos en los que dedicaba tiempo a escuchar a alguien que estaba pasando por dificultades, sin recibir ningún reconocimiento. Esas conversaciones, aunque simples, podían transformar el ánimo y la perspectiva de esa persona. No había grandes anuncios ni aplausos, pero había significado. Ahí entendí que el propósito no siempre tiene que ser grandioso, pero sí tiene que ser significativo. También lo he visto en la vida de personas comunes que hacen cosas sencillas con una intención clara. Un maestro que pasa tiempo adicional explicando un concepto complicado a un estudiante, un padre que sacrifica horas de sueño para estar presente en la vida de sus hijos, una persona que cuida con dedicación a un ser querido enfermo. Ninguna de estas acciones puede aparecer en un titular, pero cada una tiene un valor incalculable para quienes la reciben y más aún para quienes la realizan. Esa es la grandeza del propósito. No se mide por el tamaño, se mide por la profundidad. Incluso en mi propia experiencia hubo momentos en que emprendí tareas que parecían pequeñas o rutinarias. Organizar un taller, escribir unas palabras de reflexión, ayudar a alguien a superar un miedo. Al principio dudaba de su relevancia, pero con el tiempo me di cuenta de que cada uno de esos actos era un ladrillo en la construcción de un propósito más sólido. La grandeza de la vida no siempre se ve desde afuera, muchas veces se siente desde adentro, en la satisfacción silenciosa de saber que tus acciones reflejan tus valores. Vivir con propósito significa reconocer que cada acción significativa, aunque parezca pequeña, contribuye a algo más grande que uno mismo. Significa que no necesitas que el mundo te admire para saber que estás en el camino correcto. Significa que lo que importa no es la espectacularidad de tus logros, sino la coherencia y el impacto que generan en tu vida y en la de los demás. El propósito verdadero no depende de premios ni de reconocimiento, depende de sentido. Y cuando aprendes a valorarlo así, incluso lo más sencillo se vuelve extraordinario, porque no siempre se trata de grandeza, pero siempre se trata de significado. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en la vida es que el propósito no aparece de golpe, como si alguien lo dejara caer del cielo. No hay un momento exacto en que descubres tu misión y de repente todo tiene sentido. El propósito se revela mientras avanzas, paso a paso,
decisión tras decisión, acción tras acción. Durante mucho tiempo esperaba tener claridad absoluta antes de moverme, pensando que si no veía todo el camino, cualquier paso sería en vano. Pero esa expectativa solo me paralizaba. Recuerdo que en una etapa de mi vida dudaba constantemente de mis decisiones. Me preguntaba si lo que estaba haciendo tenía verdadero valor, si estaba eligiendo el camino correcto. Cada error, cada tropiezo me hacía sentir que estaba perdido. Sin embargo, con el tiempo comprendí que incluso esos momentos de duda eran parte de la construcción de mi propósito. Cada acción, aunque imperfecta, me enseñaba algo sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que quería sostener y lo que necesitaba dejar atrás. Avanzar, incluso sin claridad total, era lo que permitía que mi propósito empezara a aparecer. Un ejemplo claro es cuando comencé a compartir mis pensamientos y reflexiones con otros. Al principio no sabía si estaba generando algún impacto, si alguien escucharía o si mis palabras tendrían valor. Pero cada vez que hablaba, escribía o enseñaba algo, comenzaba a recibir señales. Personas se acercaban con preguntas, compartían sus experiencias, me contaban cómo algo que dije los había movido. Cada interacción me mostraba una pieza más del propósito que estaba construyendo. No lo había planeado con exactitud, pero se revelaba en el movimiento, en la práctica, en la experiencia diaria. También he visto esto en personas que deciden emprender cambios pequeños en su vida. Alguien que comienza a dedicar 15 minutos al día a un hábito que mejora su bienestar puede no ver resultados inmediatos. Pero con el tiempo, esas pequeñas acciones le muestran cuál es su camino, qué es lo que realmente le da energía, qué le importa de verdad. El propósito no se manifiesta esperando el momento perfecto. Se descubre mientras se actúa, mientras se interactúa con la vida y se reflexiona sobre cada experiencia. Incluso los errores se vuelven parte del camino. Hay decisiones que parecen equivocadas, relaciones que terminan, oportunidades que se pierden. Pero al mirar atrás, uno se da cuenta de que cada experiencia enseñó algo esencial, señaló lo que no era y aclaró lo que sí importaba. El propósito no exige que todo sea perfecto desde el inicio. Exige que te mantengas en marcha, que aprendas mientras caminas. Por eso, si sientes que tu vida aún no tiene sentido completo o que no sabes exactamente cuál es tu misión, no esperes. Da un paso, aunque sea pequeño, y observa lo que surge. Cada acción consciente revela algo nuevo. Cada movimiento te acerca a la claridad. Cada experiencia te enseña sobre lo que realmente valoras. El propósito se aclara en el camino, no antes de comenzar. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida es que nunca podremos complacer a todos. Durante años intenté ajustar mis decisiones, mis palabras e incluso mis sueños para que otros me aprobaran, para que mi trabajo fuera admirado, para que mis elecciones fueran aceptadas. Al principio parecía una estrategia inteligente. Si todos estaban contentos conmigo, todo iría bien. Pero pronto descubrí que esa búsqueda de aprobación era un ladrón silencioso de propósito. Me consumía energía, me desviaba de mis valores y me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Recuerdo una época en la que intentaba equilibrar demasiadas expectativas. La familia quería algo diferente de mi vida, los colegas tenían su visión de lo que debía ser mi carrera, los amigos opinaban sobre cada decisión. Pasaba más tiempo preocupándome por cómo me veían que por lo que realmente quería hacer. La frustración crecía y, aunque parecía estar cumpliendo con todo, sentía un vacío profundo. Fue un momento revelador. Entendí que mientras buscara aprobación externa, nunca viviría mi propósito. Vivir con propósito implica renunciar a esa necesidad constante de validación. Significa aceptar que habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes cuestionen tu camino, quienes incluso critiquen lo que haces. Pero eso no importa, porque el propósito no se construye desde la mirada ajena, sino desde la coherencia interna. Cada decisión debe reflejar lo que verdaderamente valoras, no lo que otros esperan de ti. Un ejemplo práctico de esto lo encontré cuando decidí cambiar mi estilo de trabajo. Había un camino seguro que todos consideraban correcto.
un puesto estable, reconocimiento fácil, rutinas predecibles, pero mi intuición me decía que necesitaba algo distinto, algo que se alineara con mis valores y mi visión de vida. Fue difícil porque muchos no comprendían por qué elegía lo incierto sobre lo seguro. Recibí críticas, dudas y advertencias, pero a la larga, al seguir mi propia dirección, descubrí una satisfacción que ninguna aprobación externa podría haberme dado. Esto también aplica en las relaciones. Muchas personas permanecen en vínculos que no les aportan nada solo para evitar el juicio o la desaprobación de otros. Pero vivir con propósito significa tener el coraje de decir no cuando algo no resuena con tus principios, de alejarse de lo que limita, de establecer límites claros, incluso si eso provoca incomodidad en los demás. La libertad y la claridad interior que obtienes al actuar así son mucho más valiosas que cualquier aceptación superficial. Renunciar a la aprobación externa no significa ser egoísta o insensible. Significa ser fiel a tu propia visión y valores. Significa comprender que tu camino no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la profundidad de tu integridad. Cada vez que eliges tu propósito sobre la aceptación de otros, fortaleces tu confianza y tu dirección y te acercas a una vida auténtica y significativa. Vivir con propósito requiere valentía, porque la incomodidad externa es inevitable, pero cuando aprendes a sostenerte desde adentro, descubres que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida es que el propósito no significa vivir siempre cómodo o libre de errores. Durante mucho tiempo pensé que si hacía todo bien, si tomaba las decisiones correctas y evitaba equivocarme, mi vida se llenaría de sentido automáticamente. Pero pronto descubrí que el propósito no es un camino sin obstáculos, sino un viaje donde el dolor, los errores y las caídas no solo son inevitables, sino esenciales. Cada tropiezo tiene algo que enseñarte. Cada decepción revela lo que realmente valoras. Cada herida marca la ruta hacia tu crecimiento interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tomé decisiones que parecían correctas desde afuera, pero que me llevaron a fracasos que me dolieron profundamente. Sentí miedo, frustración y hasta vergüenza. Hubo días en que dudaba si alguna vez podría enderezar mi camino, si había desperdiciado tiempo valioso. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. Esas experiencias no eran fracasos sin sentido, eran maestros disfrazados. Cada error me enseñaba algo que ningún libro o consejo podría haberme dado. Aprendí a reconocer mis límites, a identificar lo que no quería en mi vida y a reforzar mis valores. Un ejemplo muy claro ocurrió cuando emprendí un proyecto importante que terminó fallando. Al principio me sentí derrotado, pensaba que mi tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Sin embargo, al analizar lo sucedido, descubrí que las lecciones que obtuve fueron mucho más valiosas que el resultado. Aprendí a planificar mejor, a comunicarme con más claridad, a anticipar dificultades y, sobre todo, a confiar en mi intuición mientras aceptaba la vulnerabilidad del proceso. Ese dolor, esa caída, me acercaron más a mi propósito de lo que cualquier éxito inmediato podría haberlo hecho. También he visto cómo las caídas fortalecen a quienes permanecen fieles a su camino. Personas que han perdido empleos, relaciones o incluso proyectos enteros, al principio se sienten derrotadas, pero con el tiempo esos mismos eventos revelan prioridades más claras, despiertan creatividad y determinación y los obligan a mirar hacia adentro. Lo que parecía un fracaso se convierte en un impulso para reconstruirse con más autenticidad y enfoque. Aceptar que el dolor y los errores forman parte del propósito cambia la forma en que vivimos cada experiencia. Ya no tememos equivocarnos, aprendemos a analizar, corregir y avanzar con más conciencia. Cada caída deja un aprendizaje que, sumado a otros, va delineando el camino hacia una vida más plena y significativa. El propósito no es evitar el dolor, sino usarlo como brújula. No es no cometer errores, sino aprender de ellos. No es evitar las caídas, sino levantarse con más fuerza y claridad. Y cuando empiezas a verlo así,
Cada desafío, cada tropiezo, cada momento difícil deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso esencial para revelar tu verdadero propósito. Cuando comprendí que mi vida no podía limitarse solo a mi propio bienestar, algo cambió profundamente en mí. El propósito no se trata solo de logros, de metas personales o de reconocimiento. Se trata de cómo nuestras acciones impactan a los demás y cómo dejamos una huella que trasciende el tiempo. Aprender esto no fue inmediato. Durante años pensé que el éxito se medía por lo que acumulaba, por lo que podía mostrar, pero con cada logro sentía que faltaba algo. El verdadero propósito se revela cuando comienzas a vivir no solo para ti, sino para algo más grande. Recuerdo un momento en que decidí dedicar tiempo a ayudar a jóvenes que enfrentaban dificultades. Al principio dudaba de si podía marcar alguna diferencia. Me preguntaba si mi experiencia serviría de guía o si simplemente estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, al compartir mis aprendizajes, mis errores y mis decisiones con ellos, observé cómo algunos comenzaron a cambiar su forma de pensar, a tomar decisiones más conscientes y a tener más confianza en su camino. Esa experiencia me enseñó que el propósito se multiplica cuando se convierte en servicio. No importa cuán pequeña creas que sea tu acción, si nace del propósito, puede tener un efecto duradero que trasciende tu vida. El servicio y el legado también se ven en gestos cotidianos. No es necesario hacer algo espectacular para impactar. Una palabra sincera, un consejo honesto, un ejemplo de integridad o de perseverancia, todo eso construye un legado silencioso que influye en quienes te rodean. He notado que las personas que viven con propósito natural y auténticamente inspiran cambios sin necesidad de imponer nada. Sus acciones hablan más que sus palabras y esa consistencia se convierte en una forma de servicio que inspira respeto y admiración genuina. También aprendí que vivir con propósito requiere equilibrio entre el cuidado personal y el servicio a los demás. No se trata de sacrificarse hasta agotarse, sino de actuar desde un lugar de coherencia y plenitud interior. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras habilidades se vuelven herramientas poderosas para ayudar, motivar y guiar. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos puede tener un impacto positivo si se hace con intención y desde los valores que sostenemos. El legado no se construye solo con palabras o logros visibles. Se construye con la coherencia de nuestra vida, con la forma en que tratamos a los demás, con la manera en que influimos en el pensamiento y las acciones de quienes nos rodean. Lo que sembramos, aunque parezca pequeño hoy, florecerá en los demás, en sus decisiones y en sus caminos. Cada acto consciente de servicio deja una marca invisible pero profunda, y ese es el verdadero propósito que trasciende. Vivir con propósito significa dejar de lado la autocomplacencia y comprender que nuestra vida tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Significa actuar de manera que nuestras acciones resuenen en quienes nos rodean y construyan un legado que inspire y transforme mucho después de que ya no estemos presentes. El propósito convierte la vida en un acto de servicio y deja un legado que trasciende generaciones. Ahora quiero que escuches con atención, porque esto es lo más importante que puedo decirte sobre el propósito. Una vida sin propósito es como un río sin cauce. Fluye, pero no sabe hacia dónde va y al final se dispersa sin dejar huella. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada instante que eliges vivir consciente o por costumbre, define si tu vida será un reflejo de un propósito claro o una rutina vacía. No se trata de esperar que todo esté perfecto, que tengas todas las respuestas, ni que el camino sea fácil. El propósito no se revela esperando, se construye mientras avanzas, se fortalece con disciplina, se alinea con tu coherencia interna y se multiplica cuando decides servir a algo más grande que tú. Piensa en esto. El dolor, los errores y las caídas no son señales de fracaso, sino señales de que estás en movimiento, de que estás aprendiendo y de que estás descubriendo qué es realmente importante. Cada desafío, cada tropiezo, cada momento incómodo
es una oportunidad de acercarte más a tu propósito. Cuando dejas de buscar la aprobación de otros y empiezas a escucharte a ti mismo, descubres que la única validación que necesitas es tu propia integridad y coherencia. Y cuando comienzas a vivir con esa intención, tu vida se transforma. Tus días se vuelven significativos, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu energía se enfoca en lo esencial y tu impacto en los demás empieza a crecer de manera natural. Así que hoy te hago una invitación clara. No esperes más. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad te mantengan en piloto automático. Toma la decisión de vivir con propósito. Hazlo con disciplina, con valentía, con responsabilidad y con coherencia. Empieza a construir tu vida como un acto de servicio, como un legado, como algo que trascienda. Cada paso que das cuenta, cada elección que haces, define tu camino y solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde quieres ir. La vida que mereces no espera, empieza hoy.